La gran habilidad de un negociador está en ponerse en el lugar del otro y saber qué lo mueve. Lo que mueve a alguien son dos cosas: mejorar su situación actual o evitar un problema futuro. Eso hace que alguien negocie con otro. Un buen negociador debiera ser un buen líder. Si es que es un buen negociador, no un buen regateador. No me gustan las cosas garantizadas. Me gustan las cosas... cuando siento que estoy cómodo me asusto. Hay códigos que son universales. La lealtad, la justicia. Trato de ser justo y leal. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Líderes con Propósito. Soy Gianfranco Arrigoni y hoy tenemos un tremendo invitado, un gran negociador. Él es abogado con varios MBA en Australia, estudió en negociación en Harvard y el MIT. Fundador de la primera consultora especializada en negociación y resolución de conflictos en Latinoamérica, que se llama Negociar. Fue jefe de gabinete de la ministra del Trabajo. Es host de un tremendo podcast que se llama No Negociables. Francisco Pereira, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Gianfranco, por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí y particularmente estar contigo, que no nos vemos hace tiempo. Sí. Te tengo mucho cariño. Así que estoy contento de estar aquí. Igualmente, contigo. Un gusto tenerte. Francisco, tu familia, cuéntanos, casado, hijos. Yo estoy casado, tengo 3 hijos. Tengo una hijastra, que es del primer matrimonio de mi señora. La conozco desde que tiene 1 año y medio, 2 años, y ahora tiene 10. Y tengo un hijo que se llama Beltrán, que tiene 5 años, y una chiquitita que se llama Sara, que tiene 1 año y medio. Ah, mira, somos 3. Parecido a Laura. La Laura, chica mía, tiene 1 año o 2. Así sí, que... y ya habla, ya hace cositas. Sí, camina, eso sí, caminan todos, hay que andar atrás, pero para que no se saquen la mugre. Sí, así que esa es mi familia. Francisco, cuéntame, jefe de gabinete, ¿cómo llegaste a ser jefe de gabinete? Llegué de una manera muy rara, porque uno dirá, claro, con contactos políticos, cosas así. No, yo trabajaba en la Secretaría General de la Presidencia, la SECPRES, que es un área del gobierno que se dedica a mover los proyectos de ley del presidente de la República en el Congreso. Y todo el tema de las urgencias, de la suma urgencia. Y yo trabajaba ahí, llevaba como 2 años trabajando en la SECPRES. Y por cosas de la vida, porque me tocaba relacionarme mucho con... Esto fue el primer gobierno de Piñera. Me tocaba relacionarme obviamente con los diputados y los senadores en el Congreso, pero como era el primer gobierno de Piñera, los ministros cuando llegaban al Congreso tampoco estaban muy claros dónde ir, dónde sentarse, era todo muy nuevo. Ahora, y por eso tenía mucha interacción con ministros, subsecretarios y con diputados y senadores. Entonces, en algún momento, un senador lo encontré como enojado en un pasillo y le dije, senador, ¿qué le pasa? ¿Por qué está enojado? Me dice, no, porque yo tenía una reunión con la Evelyn Matei, que era la ministra del Trabajo en esa época, y era la 1:30, y son las 1:50, y estoy aquí esperando. Yo le dije, deme un segundo para ver si la puedo encontrar, debe andar en el Congreso aquí. Entonces, contacté, me acuerdo, a un periodista de la Evelyn Matei en esa época. No tenía el contacto jefe de gabinete ni nada. Contacté al periodista, lo llamé y le dije, Cristian, se llama Cristian Torres. Le dije, Cristian, ¿me puedes dar el número de teléfono del jefe de gabinete de la ministra? Porque hay un senador esperándolo. Y me dice, no tiene jefe de gabinete. ¿Cómo no tiene? No tiene jefe de gabinete. Y yo dije, ya, vale. Y dije, yo quiero ser. Y la esperé, yo no la conocía. Y llamé a mi polola de esa época. Y la llamé y le dije, oye, la Matei no tiene jefe de gabinete, quiero ser yo. Me dijo, pero estás loco, deja meterte en cosas. Y yo además ya era concejal en esa época, de San Bernardo. Yo en esa misma época era concejal de San Bernardo. Estaba muy metido en política, muy, muy joven. Entonces además tenía actividades políticas y además agregarle esto. Así que la esperé, afuera un baño, me acuerdo, perfecto. La esperé harto rato, como el Congreso pasan muchas cosas en la noche. En general el Congreso se empieza a mover como a las 10:30 de la mañana, pero termina a las 11 de la noche, 11:30 de la noche. Entonces la esperé afuera un baño, y salió, se encuentra conmigo, me dice, hola. Le digo, ¿usted no tiene jefe de gabinete? No, quiero que me entreviste. ¿En serio? Ya. Te dijo el tiro. Sí, ya. Oye, la próxima semana en Santiago, tal día, tal hora. ¿Y qué hiciste con el senador que la estaba esperando? Se me olvidó. Buena pregunta. Debe estar esperando todavía. Debe estar todavía. No. Se me olvidó, güey. Y así fue. Así llegué.
Y fui a la entrevista y fue imagínate. ¿Y qué es ser jefe de gabinete? ¿Qué tenés que estar? A ver, el jefe de gabinete, hay distintos tipos de jefe de gabinete. Hay unos que ven solamente agenda, hay unos que tienen un ojo más en la prensa, hay otros que le dan más a los equipos internos. A mí me tocaba hacer de todo. Ella tenía una periodista que estaba muy metida, tenía alguien que le veía la agenda. A mí me tocaba un poquito mirar todas las cosas, y particularmente la relación con el Congreso. Como venía desde el Congreso 2 años, mi función como la más relevante era seguir en contacto con el Congreso. Ese era como mi perfil. Hay jefes de gabinete distintos tipos. Ese es lo que a mí me tocaba. ¿Y tú ahí llegaste? Porque nunca he sido jefe de gabinete. Entonces, No. ¿hay un manual que te dice no, o ella te explicó qué quería? No hay un manual. No hay un manual. Uno se adapta. Hay que ver qué hay, qué roles cumplir, cómo son los equipos. No hay un manual. No. Pero eso fue el año 2013, ponte tú, 2010, 2012, 2013, y yo ya llevaba en política 12 años, entonces Ya te más manejas, o menos entiendo cómo funciona. ¿Y por qué partiste en política? ¿Qué te atrajo la política? Porque generalmente Sí. todo el mundo que está fuera de la política no quiere meterse en política, porque al final meterse en un tete... Y yo les digo que no se metan. Cuando hay alguien joven que con ganas, entonces Gianfranco, si tú me dijeras, yo te diría, Gianfranco, mira, tú eres una gran persona, tienes un gran propósito de ayudar a la gente, porque te conozco, no te metas en política. Y lo triste de eso es que dejamos fuera a gente buena de la política. Entonces, gente como tú, cuando me topo con ellos les digo que no se metan. Ahora, la política necesita a gente como tú. Claro. Ahí está mi contradicción vital. Entré en política, yo nací en San Bernardo, que es una comuna popular de Santiago. Mi familia clase media. Y yo tengo una anécdota muy buena. Yo vivía en una villa que se llama la Villa Isabel la Católica, que estaba al lado de la Villa Chena, que es una villa como de puros militares, porque en San Bernardo estaba la escuela de infantería, entonces había mucha gente que eran militares que vivían en zonas militares. Entonces, había un peladero cerca de mi casa. Esta historia yo no la invento para que calce, ¿vale? Te lo voy a contar como es así. Y había un peladero cerca de mi casa, y jugábamos la pelota ahí, en un peladero, con piedras y yo me acuerdo que un vecino, un joven, un niño igual que yo, dijo que él había escuchado el rumor que la municipalidad iba a hacer una multicancha ahí. Yo te estoy diciendo el año 93. Entonces yo cada vez que veía algo municipal, algo que pareciera municipal, yo me asomaba y decía, hoy día construir la multicancha. Y después esperaba que pasaran unos días, iba a ver y no había ni una multicancha. Imagínate que lo más poderoso que alguien como yo, un niño como yo podía, lo más cercano al poder que había, era algún inspector municipal, que era como el poder, que era la municipalidad. Bueno, nunca construyeron una multicancha. Ni siquiera hoy día, hasta 30 años después, ¿Y sigue ese o 40 años después, sigue el peladero. Entonces, en algún momento entré yo tenía inquietud por el servicio público, me gustaba ayudar, entré a la universidad y organizaba cosas para ayudar a la gente. Yo estudié en la Universidad Central, y está el Parque Almagro, y es un lugar donde hay muchos vagabundos, entonces organicé un movimiento que ayudábamos en las noches, era muy entretenido, siempre me gustó ayudar. Y ahí, de a poquito, alguien me agarró, oye, tú eres bien líder, ¿te interesaría conocer cómo es la política? Y ahí fui a alguna charla. ¿Y ese es un gallo político o el que capta políticos? Es la pega que hice yo después, cuando ya era dirigente político, me dedicaba a mirar gente buena, líderes, y les decía, bueno, eso es como el trabajo de un líder político. Sí, y ahí me reclutó en un... ¿Cuántos años tenía ahí? De haber tenido 18, a ver, 17, 18 años, 18, 19 años. Y ahí entré, y ahí fui entrando, y hasta que me peleé con algunos de ahí, y me salí, y armé mi propio cuento como más social que político, y ahí conocí a un diputado de mi zona,
que no diremos nombre para no generar polémica, y me dice, ¿querés ser concejal por acá, por San Bernardo? Yo tenía 22 años cuando me hicieron esa propuesta. Yo dije, bueno, me dice, vaya a perder. No, voy a ganar. No, vaya a perder, no tenéis ni una posibilidad. Así que, y me acuerdo que esa campaña la enfrenté, era el peor momento económico de mi familia. O sea, vivíamos todos en la casa de mi abuelita. Mi abuelita vivíamos 13 personas y eran 3 piezas. Ah, Tres igual. Yo diría 1, 2, 3 piezas. Y el comedor le pusieron como una cosita y ahí dormían mis papás. Así que hay una 4ª pieza así como con el comedor. Y ese era el peor momento de la vida económica de mi familia. Y me acuerdo que en mi campaña me conseguí $1 millón de pesos. $1.000 para los que nos ven de otro lado. Y agarré 600.000 pesos, $600, se los pasé a mi papá. Y yo con $400 hice mi campaña. Me acuerdo que yo no tenía plata para gorros con merchandising. Entonces agarraba el mismo díptico que me dio el partido, que me dio un díptico que decía Pereira, no sé qué, y ese le puse a Gorex, te lo juro. Y la gente golpeaba las puertas en San Bernardo. Con el panfleto con ahí. el panfleto puesto aquí. Y yo me acuerdo que yo tenía un discurso, decía, bueno, gente joven, decía, miren, si no tenemos ni siquiera recursos, miren la gente que me acompaña, y al lado estaban los que me acompañaban con esto. Sí. Y así recorrí golpeando puertas. Y la campaña que había diseñado mi partido era que los 4 candidatos concejales de San Bernardo anduviéramos juntos, todos juntos en las casas. Golpeáramos todas las casas, entraran. Y la idea era que si había un señor de edad, votaba por este. Si había un joven, votaba por mí. Y yo dije, eso es absurdo, Juan. Así que es algo que yo siempre enseño en mis cursos de negociación, los que hago presenciales. Un concepto que desarrollé que se llama autorizarse. ¿Y qué es lo que es autorizarse? Aprender a poner límites, aunque el otro se enoje. Y siempre me he autorizado toda mi vida, Gianfranco. Así que lo que dije fue, no voy a salir a caminar con los 4. Y armé mi propia campaña. ¿Y qué dijo el partido? No, se enojaron. O sea, yo iba a buscar material, me acuerdo la sede de San Bernardo, a buscar más material para repartir, y todos me miraban feo, pésimo. Este es el agrandado, weón, este anda por la suya. Algunos decían que era un flojo porque no estaba ahí, creían que no estaba haciendo nada. Y yo estaba caminando puerta por puerta. Y gané la elección, pues. Gané la elección y después fui a la reelección. Y ahí quería ser el más votado. Y yo dije, el partido me va a privilegiar, obvio. Soy el que va a la reelección, hay tiraje, soy un buen candidato, y el partido nos dio toda la misma plata. Y gané igual. ¿Ahí teníais para gorro o no? Yo esa campaña me había gastado $3.000. Y me acuerdo que mi colega que ganó, después, algunos concejal, se gastaban $30 millones de pesos, $30.000. Y no me gasté nada. Tú golpeabas mucho. Golpeaba puertas. Era bueno para caminar. Mira. ¿Y después de jefe de gabinete? Después, y entre medio participé en la campaña presidencial de un candidato a la presidencia. Recorrí Chile entero, un año entero. Entre medio. Después de el 2000, yo fui electo el 2004. El 2005 recorrí Chile con un candidato a la presidencia. 2006, 2007. Y ahí electo el 2008, 2009, 2010, y ahí jefe de gabinete entre medio. Y yo en un momento que ya estaba colapsado con cosas. Pero igual las hacía todas. Ahora estoy más colapsado que en esa época. Ahora estoy 43 veces más colapsado. Increíble. Pero lo paso bien. Sí, pero si agradezco algo de la política, es el ritmo de trabajo que aprendí. O sea, en general, los diputados, los senadores trabajan todo el día y terminan las 8 de la tarde y a las 8 de la tarde empiezan las reuniones políticas. Hasta las 11 de la noche. Y ese era mi ritmo antes. ¿Y eso te ayudó? Vengo con ese ritmo. Ahora, en esa época no tenía familia, entonces yo ya trato de no llegar tarde a mi casa. Pero estuve en Puerto Vara ayer, estuve en Puerto Vara el domingo, lunes, martes. Llegué ayer, no sé qué día, no sé ni qué día hoy día. Miércoles. Llegué ayer. Y estoy lleno de cosas hasta el próximo sábado que me voy a México 10 días y después vuelvo y después me voy a Lima y después vuelvo y estoy todo el día. Mira, lo paso bien. Si lo pasáis bien. Lo paso muy bien, pero ya me estoy cansando. Tengo 43 años. Pero lo paso bien. Pero eso es lo importante. Y además, mira, y un poquito lo que transmite tu podcast también es hay que tener propósito. Y yo tengo un propósito y lo gozo cada vez que se va cumpliendo. ¿Cuál es el tuyo?
ayudar a las personas a que tengan más poder en sus negociaciones. Ese es mi propósito. Cuando atiendo a un cliente que está vendiendo su compañía y le quieren pagar poco, no lo que vale, sino poco porque saben que es una buena persona y no se atreve a decirles que no. Cuando aparezco yo soy feliz cuando logro modificar eso. Sí. Cuando alguien quiere pedir un aumento de sueldo y no se atreve, generalmente me contratan altos gerentes para pedir aumentos de sueldo. Y no se atreven, y uno dice, pero si es un gerente comercial de una cosa grande, ¿cómo no se va a atrever? La gente muchas veces no negocia bien para sí misma, weón. Sí. No están dispuestos a tener esa conversación. Hay clientes que me contratan y pagan harto para que los asesoren pedir aumento de sueldo. Y yo sé que ellos en el fondo de su corazón quieren que su jefe les diga que no rápidamente. O sea, uno cree que quieren tener esa conversación y bueno, ¿y cuánto quiere? Pero yo sé que en el fondo de su corazón lo único que quieren es que su jefe les diga, no hay espacio. Y después me van a llamar, Francisco, me fue mal. Ah, ya, qué bueno. Oye, gracias de todas maneras. Sé que no se quieren someter al estrés. Sí. Cuesta hablar de plata. Cuesta hablar de plata. Y más cuando uno es el involucrado en la plata. Sí. Yo ya no cobro antes yo cobraba yo mismo por mí, ahora ya no cobro por mí. Entonces es más fácil. Y los equipos que trabajan conmigo es mucho más fácil para ellos también. Sí. Bueno, no, Francisco, por menos de esto. Claro. Van aprendiendo. Van aprendiendo. Pero me encanta cuando llegan a mis redes sociales, le escriben. Yo ya no las veo. Mira, una de las cosas buenas que tiene crecer, bueno, es que uno lea mejor. Y una de las malas es que uno ya no... Yo ya no manejo el Instagram, no manejo el LinkedIn. Claro. A veces me meto a mirar. A veces. Sí. Estoy esperando un avión. Ahora los aviones tienen Wi-Fi. Sí. De repente miro para ver... Y cuando escriben, oigan, díganle a Francisco que gracias al consejo que vi en su video logré tanto dinero más. Eso es gratificante. Bueno. Gratificante. Socios, cuando hay un socio que tiene más carácter que otro. Pasa muchas veces que un socio tiene más carácter que otro y le impone todo al otro socio. Generalmente yo asesoro al socio al que le imponen. Sí. O sea, yo te diría que la semana pasada debo haber atendido 4 socios a los que el otro le imponía cosas. Y este no se atrevía a cómo abordarlo. Oye, se subió el sueldo y no me avisó. ¿Por qué se subió el sueldo si no trabaja? Puta, no sé, nos repartimos 50 y 50. Sí, pero tú trabajáis. Sí, yo trabajo. ¿Y el otro no trabaja? No. Pero la sociedad es 50 y 50. ¿No te has dado cuenta que una cosa es ser socio y otra cosa es ser trabajador de la empresa? Claro. Sí, es que no lo hablamos en un principio. Bueno, hay que hablarlo ahora. Es que tú no sabes cómo es mi socio, weón. Es complicado, weón. Tú no has estado con él. Cuando yo logro empoderar a esos gallos, les escribo sus mails, les escribo sus WhatsApp, y al otro lado, el socio malo les dice, te desconozco, Gianfranco. Eso para mí es un triunfo, weón. Sí. Es un triunfo. Y nunca saben que estoy al otro lado. Que es lo más lindo. Eso es lo mejor. Nunca saben que estuve. Mira. Francisco, después de ser jefe de gabinete, Sí. ahí para entender un poco, terminaste ahí. Sí, ¿dónde? me fui a hacer un MBA. Australia. Australia. Yo tenía pensado hacer el típico camino, el LLM de máster en Derecho en algún lugar, en Estados Unidos o algo así. O en Londres, que todo sea. O postular. Hay gente que se mete al servicio público solamente un par de años para después armar una cartita linda a Berkeley, a Harvard, solamente para decir que estuvieron entregando su vida a Chile un par de años para armar una cartita coherente. ¿Ya? Entonces, además yo podía armar una cartita bastante coherente. Yo a esa altura ya llevaba 13 años en política. Y un amigo mío, Roberto Levín, venía llegando de Duke, se dice correctamente. El cabezón. ¿Ah? ¿Es cabezón? ¿No? ¿Le dicen cabezón? ¿Roberto Levín? ¿Será el mismo, no? ¿Puede ser? ¿Ah? No sé, puede ser. ¿Sí? ¿Será el mismo, no? ¿Será el mismo, yo creo? ¿Tiene miedo o no? No, sí, 40. O más chico, ¿no? Sí, es más chico, Roberto Levín, que está flaco ahora, ¿no? Sí, está que flaco. está como lo vi el otro día porque ha apurado al colegio de la Juana. Ahí en el Verbo. Sí. Sí. Ya, el mismo. El mismo cabezón. El mismo. ¿Viste? Entonces Roberto venía llegando de Duke y le escribo. Y me dice, almorcemos. Y almorzamos en el centro, almorzamos donde está cerca del Ministerio del Trabajo. Y almorzamos y me dijo, ¿te vas a dedicar al derecho? No, weón. Puta, no, weón. No hay un LLM, weón. A otra cosa, weón. Una cosa que te abra la cabeza, que te abra la cabeza, weón. Y yo estaba casado en esa época, con mi ex señora. Entonces,
Yo siempre tenía Estados Unidos en mi cabeza. Y ella me dijo, no vamos a ir a Estados Unidos. ¿Dónde vamos a ir? Yo te aviso. Así fue, yo te aviso. Y un día llegué y me dice, vamos a ir aquí. Y me muestran un mapa. Una ciudad que se llama Gold Coast, que es muy linda en Australia. Me dijo, yo quiero vivir en Gold Coast, busca universidad ahí. Y busca posgrado ahí. Y en Gold Coast hay 2 universidades, Bond y otra que se llama Griffith, que es como la más grande. Y ahí busqué un programa, un MBA en Griffith, y ahí estuve. O sea, no negociaste ir para otro lado. Mira, yo te voy a decir una cosa. Hay lugares donde no negocio, y esa es en mi casa. No negocio ni con mis niños y no negocio con mi señora. Así que ahí me fui a vivir a Australia, porque estuve ahí y lo lindo de la vida que para mí es fascinante. Mira, ayer estuve ya no sé quién, el lunes estuve estuve dando un curso en Puerto Vara y después leí una charla a un colegio. Hay un colegio que se llama Proyecto Sur en Frutillar, que es un colegio de jóvenes deportistas. Entonces fui a dar una charla de mi vida, y hace años que no hablaba de una charla, yo no sabía, les voy a hablar de negociación, de mi vida. Y les contaba una cosa que a mí me gusta mucho en la vida, que es partir de cero. A mí me encanta partir de cero, me encanta. ¿Y por qué? No me gustan las cosas garantizadas, weón. No me gustan las cosas... cuando siento que estoy cómodo me asusto. Mira. Sí. Cuando siento que está todo... la zona demasiado... confort. Sí, digo, no, esto no está bien. Esto no tiene que ser así. Entonces, cuando yo terminé de ser jefe de gabinete de la ministra del Trabajo, que es un muy buen cargo en un gobierno, partí de cero en Australia, pues, y entregando currículum para lavar platos, entregando currículum me acuerdo, para reponedor de supermercado. ¿Eso era para trabajar mientras estudiaba? Para trabajar mientras estudiaba. Yo no tenía grandes ahorros. Mi familia no es una familia con dinero, ¿no? Y claro, veía mi currículum abogado y tenía un máster en un par de cosas y unos diplomados. Decían, este gallo no sabe lavar platos, probablemente. O va a lavar platos un rato y después se va a ir. Sí. Entonces, nadie me recibía, weón. Y yo nunca he contado en ningún podcast esta anécdota que te voy a contar. Cómo encontré trabajo en Australia. Porque entré a trabajar en una compañía. Entré haciendo cositas simples y fui subiendo. Yo sabía que iba a pasar eso. Y un día, todos los días me metía a ¿cómo se llama? Seek.com. Es como Laborum, cosas así. Yeah. Entonces me metía todos los días a ver si había algún trabajo, pues, bueno. Postulé a estudios de abogado como estafeta de estudios de abogado, como pasar fotocopia, y que mi tiro era, bueno, el chileno que saca la fotocopia, iban a decir, pero es abogado igual que nosotros. Y además iba a aprender inglés, bueno, interesante, iba a practicar mi inglés. Y un día veo en un aviso que decía, se necesita un ojo de águila. Eso decía el aviso. Que estaban buscando un ojo de águila. ¿Cachai? En el título de la cuestión, como abogado o contador, decían ojo de águila. Y leo cuerpo y decía, necesitamos un ojo de águila, alguien que tenga preocupación en el detalle, necesitamos alguien que escriba muy rápido, no nos sirve que solo juegue PlayStation, necesitamos alguien que realmente escriba rápido, alguien que le guste los gatos, que tenga capacidad de interrogar. Eran pura incoherencia. Si estás pensando mandar la misma carta, en Australia tú mandáis una cosa que se llama cover letter, que está tu currículum y mandáis un resumen arriba, como un resumen. Entonces la gente ve leer el resumen, el cover letter, y dice, a ver, veamos si... Y decía, si estás pensando mandar la misma cover letter que has mandado en los últimos 30 anuncios de trabajo, te digo que no la vamos a leer. Así. Mira. Y veo esto y le digo a mi señora en la época, le digo, voy a postular a esta pega y me la voy a quedar de todas maneras. Me dice, ¿por qué? Vaya a ver. Y me pongo a escribir Gianfranco. Y escribía la dueña se llama Michelle. Estimada Michelle, no solamente tengo un ojo de águila, tengo 2 ojos de águila. Y son verdes. Y cuando me hagas la entrevista personal te van a encantar. Eso lo pongo, te lo juro.
Me gustan los gatos. De hecho, tengo uno en Chile que se llama Milito. Adjunto foto de Milito. Le escribí pura incoherencia. No juego PlayStation, juego Nintendo Wii. Soy muy bueno en un juego que se llama Tennis Court. Y tengo un truco con la muñeca que cuando te conozca te lo voy a enseñar. No se lo cuente a nadie, por favor, que me ha llevado muchas victorias. Puras cosas. Bueno, te cuento además, soy abogado, cosas así. Y una Z entre medio. Le ponía, ¿estás ahí todavía o te quedaste dormida? Pero esta es la parte que enorgullece a mis padres, ¿no? Así, pura incoherencia. Y después le digo, las partes más importantes las escribí en negrita. Y en el negrita está, mi gato se llama Milito. Tengo un golpe de muñeca secreto. Pura estupidez. Bueno, ¿y qué es la pega? Cuando fuiste a la entrevista, ¿qué te...? Y además yo llegué a Australia en marzo. Yo tenía el inglés suficiente porque postulé a la universidad. Tenía un inglés, di un IELTS, el IELTS, que es la prueba allá. Es como el TOEFL en Sí. Estados Unidos. Di el suficiente para quedar en la universidad, pero en un pregrado. Era un pregrado, se llama DEP. Y yo tenía que pasar ramos bien en inglés aquí, porque te preparaban para entrar a la universidad. Y si no lo pasaba, no entraba a la universidad. Entonces mi inglés era el suficiente para haber entrado a la primera parte, a la preparación, ¿vale? Yo creí que era una preparación que era cosa de tiempo, que eran como 4 meses de preparación, y yo dije, pasa los 4 meses y entro a la universidad, y me enteré el primer día de clase ahí, que si no pasabas algunas cosas, no entrabas, y tenías que moverte, y yo no tenía la plata, tenía justo. Bueno, entonces mi inglés era el suficiente para entrar a esta preparación, pero no el suficiente para... El inglés académico es mucho más fácil que el inglés cotidiano. Pásame el jarrón, weón. Sí. Ciérrate ahí. No, es muy distinto al inglés académico, es mucho más difícil. Claro. Y yo fui a esa reunión, me acuerdo, me atendió la dueña con la gerente de persona y su personal assistant, su asistente personal, las 3 contra mí. Y yo tenía clarísimo que yo tenía que hablar muy poco. Tengo que hablar poco. Porque no sé bien de qué se trata el trabajo, no sé bien de qué se trata. Sí, pues con esa incoherencia. Incoherencia. Y no podía quedar en evidencia mi inglés débil. Yeah. Así que ella hablaba más que yo. Bueno. ¿Y tú? Yes, sí, yes, no. Ellas hablaron más que yo. Bueno. ¿Y qué haste? Tan ansiosa, tan ansiosa. ¿Y qué era yo logro detectar cuando alguien está ansioso, sí. Entonces tenían signos de ansiedad. ¿Y qué era la pega? ¿Por qué necesitas el ojo de...? Porque tenía que revisar papeles, era paperwork, era revisar unos papeles. Esto era una empresa de transporte que transportaba mercadería y yo tenía que recibir a los camioneros cuando llegaban de su jornada y ver que la guía de despacho coincidiera con lo que recibió. Era muy mecánico. Y yo no le entendía nada a los camioneros, Gianfranco. De partida, el inglés australiano es una cosa muy rara. ¿Y es distinto? Muy distinto. Y además eran camioneros, entonces era como si aquí un gringo que sabe inglés llegara alguien y le dijera, oye, compadre, no sé, era así. Y yo me acuerdo que yo no les entendía nada. Y yo no podía quedar en evidencia con que no le entendía porque no quería que se levantara una alerta, que los camioneros dijeran, oye, el chileno que revisa los papeles no cacha nada, no entiende nada. Así que ahí resistí. Tuve como 2 años en esa pega. No es la misma. Después fui haciendo otras cosas. Ya. ¿Y ahí estudiaste? Fui logrando lo que yo quería. Sí. ¿Y ahí terminaste de estudiar y ahí después te viniste para Chile? Me separé en Australia. Me separé. Y después me vine a Chile. Y me reencontré con mi última novia antes de mi mujer, de mi ex señora. La última novia que yo tuve, la María Jesús. Y ella también se separó, la María Jesús. Y yo fui su último novio antes de su ex marido. No, o sea, ya era, pero todo conexión. Nos separamos después de la política. Yo estaba mucho en política. Entonces ahí nos separamos. Y yo conocí a mi ex mujer y ella conoció a su ex marido. Después tuvimos 8 años sin vernos. Cada uno se separó y nos juntamos. Entonces nos conocemos desde el año 2003. Yeah. Nos sabemos todas las cosas, ¿no? Mira. Seguimos iguales, nos peleamos por las mismas tonterías. Así que... ¿Y ahí cómo me vine a Chile? Me vine a Chile, me vine a vivir con la Jesús y con la Juanita, que era su hija en esa época, que había tenido unos 2 años, 1 año 8, 2 años. Y ahí tuve varias posibilidades de pega en Chile. Varias. En un estudio de abogado, en una empresa de lobby, en Uber, como gerente de asuntos públicos de Uber.
Y me ofrecieron en una corporación de educación y salud. Que eso era política, eso era volver a la política. Y no quise, no quería esa, no quería volver a la política. Me fui a Australia a vivir, volví hablando muy buen inglés. No hice ese viaje para volver donde estaba, weón. Pude haber estado en ese cargo sin haber hecho nada en Australia, weón. Claro. Y en Uber participé en una... Me reclutaron, o sea, no me reclutaron, yo postulé a Estados Unidos para el cargo en Chile y todas las entrevistas eran en Estados Unidos. Todas las entrevistas. De haber tenido unas 6 entrevistas. Ese proceso haber durado 5 meses. ¿Y en Estados Unidos viajabais para allá? No, todo por online? Zoom. Por Zoom. Cuando nadie conocía Zoom. Uno conocía Skype. Sí. Skype, sí. Skype, sí. Y las entrevistas, me acuerdo, eran los Zoom. Y me decía, ¿qué es Zoom, weón? Y ahí yo tenía las entrevistas por Zoom. Y quedé. Y me decían, tenemos un problema, tenemos que mandar una terna a Chile. Una terna. Y tú eres el único candidato que hemos encontrado. Así que mientras no tengamos la terna, no le podemos imponer a nadie a Chile. Yo seguro, yo diría 6 meses, weón. 5 o 6 meses. No, y ahí estaría muchas horas comentándote, pero se dieron posibilidades de pegas que me dijeron, traes mañana. O sea, ven a ver tu oficina, weón. Ahí está. ¿Te gusta este escritorio? Sí, ya, puta, ¿te lo dejamos? Sí. No, no entrar mañana, traes como 4 días después, porque me dijeron que vamos a pintar la muralla, como... Y se cayeron, weón, todas las pegas. Y un momento clave que... Yo esto lo he contado, no voy a hacer ni una infidencia en contarlo aquí, pero cuando yo volví a Australia, yo he debido 50 millones de pesos fácilmente. $50,000. Y creciendo, compadre. Esa cuestión que la línea de crédito... Sí. ¿Y eso fue con el banco? 12, ¿ah? ¿Con un banco? Con bancos, con ¿O amigos? No. Puro banco. Que son líneas de crédito. Sí, tenéis 4 líneas de crédito de 10 palos de línea de crédito, más tarjetas de crédito, eran 50 palos, weón. Y crecían. Yo me acuerdo que yo no me quería ni meter al banco, weón. No quería ver qué había adentro, weón. No quiero ver qué hay. Y un momento... Y crecía, weón. Sí, pues al final los intereses... 6 meses, por los no intereses, pagarte. weón. Y nos fuimos a ir a un departamento con la Jesús y con la Juanita. Un departamento distinto como de donde vivía ella con su exmarido. No iba a vivir ahí mismo. Y de repente la Jesús me dice, Francisco, suficiente. Llama a la pega política, weón. Llama a la alcaldesa que te dijo, weón, que te necesita. Y me fui a la cocina, weón, agarré el celular, weón. Llamo por teléfono. Y suena, pup, 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 pup. Como que no agarró. Yo dije, esto algo significa, weón. Así que no voy a insistir. Le dije, no me contestaron. No sé. Y ayer me negociar, querido. ¿Ah? Ayer me negociar. ¿Y cómo surgió esta idea? ¿Cómo surgió? Es algo que invito a la gente que nos está escuchando en el podcast. Lo invito ahora mismo a hacer esta reflexión. Una reflexión que yo no hice antes. Yo dije, estuve en 3 pegas posibles, 3 trabajos posibles importantes, ¿vale? El político no, porque ahí lo que valoraban en mí era más como mi habilidad política y no mi talento. No lo veían. La política hace que la política esconde los talentos de otros. No veis lo talentoso que hay. Entonces, y en estas 3 pegas, yo dije, bueno, todos valoran mi habilidad de llegar a acuerdos, mi habilidad de comunicar, mi habilidad de convencer, bueno, dije, ¿por qué no uso esa habilidad a mi servicio? Así que hacerme negociar. Mira. De un día para otro. Dijiste, ya, aquí voy a ver lo que el mundo, porque muchas veces la gente de afuera te dice, oye, la cagó esto, y a ti te nace natural, po. Entonces, o sea, de repente... Gianfranco, a mí toda la vida me llamaban amigos que tenían que tomar una decisión de negociación. Oye, mira, estoy con un enredo aquí, ¿cómo lo resolvería? ¿Por dónde la agarraría? Toda la vida me llamaron. Es como mi señora, que se dedica a la asesoría de imagen de mujeres. Síganla, chu.moure en Instagram. ¿Por qué nace esto de la asesoría de imagen a mujeres? Porque toda la vida las amigas le dicen, Jesús, tengo un matrimonio, ¿qué me pongo? ¿Puedo ir a tu casa? ¿Me puedes prestar una ropa? Y así, hasta que un día la Jesús dice, no, yo creo que yo le dije. ¿Fue después de que tú hiciste este análisis, le dijiste hazlo tú también? No, pero muchos años después, la Jesús partió esto como hace un año. Ah, ya. ¿Te demoraste en decirle esto? Me demoré. Y yo me dije a mí mismo, como, oye, valora mi habilidad, no sé qué, voy a armar algo yo. Y así el mes. Y gracias a Dios me fue muy bien desde el primer mes.
desde el primer mes. Esto ha ido así. Sí, o sea, ahora está ahí en México. Gianfranco, en negociar hoy día somos 10 personas. O sea, cuando la gente me ve, que me le aparezco todo el día en Instagram, me dice, pues de nuevo este pelotudo. Sí. Hasta a mí mismo yo me aparezco y digo, de nuevo este barbón, weón. Somos 10 personas. Somos 10 y cada uno tiene su rol. Cada uno tiene su rol. Somos un equipo grande. De gente muy inteligente, que es lo que más me gusta. ¿Y para un líder, qué tan importante es saber negociar en un líder? A ver, hay una cosa que yo siempre digo de la negociación. Que la negociación siempre se trata del otro, ¿vale? Cuando yo analizo las negociaciones de mis clientes y ellos me cuentan en qué están y todo, yo siempre trato de pensar cómo será el otro, cómo es la contraparte de mi cliente. Porque la gracia de eso es que tú que tienes que estar atento a qué mueve al otro. ¿Cuál es su botón rojo? ¿Qué hace que tome caminos para acá o para allá? Entonces, la gran habilidad de un negociador está en ponerse en el lugar del otro y saber qué lo mueve. Y que en la negociación, en términos generales, lo que mueve a alguien son dos cosas. Mejorar su situación actual o evitar un problema futuro. Eso hace que alguien negocie con otro, ¿vale? Tú vas a negociar conmigo, Gianfranco, en la medida que yo mejore tu situación actual o te evite un problema futuro, ¿vale? Eso es de la lógica de la negociación. ¿Y cómo se ve esto en la dinámica del liderazgo? Es exactamente lo mismo. Un líder tiene que tener la capacidad de mover gente en una causa común, ¿cierto? Sí. Y para saber mover a alguien, tienes que definir qué lo mueve. Y yo creo que es algo no muy distinto a lo que mueve al mundo, a las personas en las negociaciones. Tú para mover a alguien tienes que moverle un incentivo. Y tienes que saber cuál es el incentivo. Mejorar su situación actual o evitar un problema futuro. Yo tengo un equipo de 10 personas, son todos muy distintos, pero yo sé que hay algunos que los mueven otras cosas y otros que los mueven otras cosas. A este lo mueve la creatividad, a este le gustan los números, a este le gusta el crecimiento. Y ahí la gracia está en sacar lo mejor de cada uno. Eso tiene que hacer un líder. Y eso implica ponerse en el lugar del otro. Y eso es clave en la negociación. Por eso que un buen negociador debiera ser un buen líder. Si es que es un buen negociador, no un buen regateador. El que regatea y el que te dice ya 5, 10, 8, 7. No, ese no es necesariamente un buen negociador. No es necesariamente. Puede ser un buen regateador. Claro. Pero un buen negociador es alguien que puede hacer un acuerdo más íntegro y que tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro y saber qué lo mueve. Y eso es lo que tiene, yo creo que es lo mínimo que tiene que tener un líder. ¿Tú cómo crees que son los líderes en general en Chile? Dado que tu podcast es de líderes. No digamos los que has traído acá, porque a mí me pasa mucho también en mi podcast, que cuando yo traigo a alguien hay cierto sesgo. Sí. Tengo los invitados que quisieron venir, que son buena onda, pero y en general, que han logrado cosas que uno... Que han logrado cosas, pero también debe haber una cantidad de líderes que han logrado cosas y que no son buenos líderes. ¿Cómo crees que es el liderazgo en general? Yo creo que el liderazgo le falta visibilidad. Okay. Le falta un liderazgo más humano. Okay. Yo creo que falta, todavía estamos un poco... Que es un poco un líder, no que venga del poder, sino del ser una herramienta también para tu equipo. O sea, de repente el estar al servicio de tu equipo. Y creo que hay mucho liderazgo más de poder. Y creo que tenemos que cambiar a este liderazgo de servicio que es mucho más colaborativo. Entonces, yo creo que hay harto liderazgo, y sobre todo ahora con las redes sociales, con todas estas cosas. Yo siempre digo que uno dentro de la organización pasa a ser como un influencer, porque todo el mundo te está viendo qué es lo que haces, qué es lo que no haces. Sí. Entonces al final tenés que estar claro, no podéis decir una cosa y hacer otra, porque la incongruencia al tiro te elimina como líder. Claro. Entonces creo yo que el liderazgo, falta que un liderazgo más humano, un liderazgo más cercano. Y se ve también en el día a día. Vas en la carretera, te pasan a llevar el auto, ¿no? Se dan por la verma. Como que la empatía falta mucho. Entonces, creo yo y por eso también busco en el podcast y todo, de entender que los liderazgos vienen un poco más del tema humano, que ser líder es complicado, porque todo el mundo dice, oye, me gusta estar aquí, pero también tiene sus complejidades. Ser un líder tiene complejidades de tiempo, de dedicación. Uno tiene que estar dedicado a su equipo. Tiene que saber conocerlos, tiene que saber lo que tú decías un poco, qué es lo que los mueve, cuáles son sus dolores. Porque realmente uno le puede exigir algo a una persona y esa persona tiene ciertos
rollos o traumas un poquito más allá. El líder Claro. tiene que conocer a su equipo un poquito más afuera del lugar de trabajo. Porque eso también te dice mucho qué cosa le duele, qué no. Absolutamente. Y cuándo pedirla. Hay veces que no podéis pedirla porque esa persona está en un momento enredado. Sí. Es verdad. Yo, las cosas que hago, que es súper choro cuando estaba en la empresa de mi familia, en las reuniones gerenciales siempre le da 5 minutos a cada uno de mi equipo para que contara qué hizo el fin de semana. Porque eso te ayuda a ir conociendo qué es lo que hace. Claro. Yo en una de las empresas tenía y contaba, pucha, yo tengo que llevar a mi hijo a sus terapias. Y ahí uno va entendiendo, chuta, este gallo tiene un hijo en terapia. Y ahí cuenta un poco más. Y de repente cuando en el equipo llega un mal genio, de repente, puta, tuvo un mal día de repente con su hijo. Se le dan de una manera al otro. Y uno un poquito más empático y va conociendo más a su equipo. Entonces, esa cohesión que existe, esa colaboración, te ayuda mucho para liderar. Absolutamente. Estoy de acuerdo contigo. Entonces yo creo que eso, pero vamos por buen camino. Yo creo que hay que mostrar mejores liderazgos y necesitamos mejores líderes. Y yo creo que además los dueños de compañía debieran, que siento que no lo tienen, debieran saber quiénes son sus líderes. Sí. A mí me ha pasado que hablo con dueños de compañía, que son con los que yo más trabajo, y les digo, ¿tú sabes que tu gerente general es un pelotudo, no? Y me dicen, no, sí sé, pero es muy bueno, weón. Pero tú sabías el ambiente que crea, weón. Sí, pero es una bala, weón. Es muy bueno vendiendo, además, weón. Claro, no sabemos cuánta plata pierde por tener a ese gerente general, pero mientras le sirva, o se hacen los lesos, o sea, se tapan los ojos. Weón. De repente, la otra vez, conversando también con la Gabriela, que le invité al podcast, hablamos de los Messi en los equipos. Y a mí me hizo sentido, los Messi de repente tú pagas al resto. Entonces, mejor no tener un Messi y tener todos motivados subiendo. Sí. Porque de repente el Messi te empieza a opacar a todo el que está al lado. Sí, a mí me gusta tener Messi, pero que jueguen en equipo. Me gusta que sean inteligentes los que trabajan conmigo. Me encanta. Pero que no se acabronen. Que no sé, sí, porque al final lo que ha pasado Messi, que al final se va Messi y el equipo como no juega muy bien, están acostumbrados a que él haga todo. A mí me gusta tener Messi, ¿Sí? pero varios. Y que jueguen en conjunto. Sí. Y tengo Messi que buscan otros Messi, y eso habla bien, Sí. habla bien de ellos. Sí. No cabronarse, no, yo voy a ser el único que brilla aquí, yo soy el único que brilla aquí. No. Y siempre voy a estar atento. Negociar quizás crezca más en la vida, no sé, uno no sabe qué va a pasar con uno mañana. Pero siempre voy a estar atento a que la gente conmigo sea humana con los que están abajo, bueno, y que no se pasen películas. Bueno. Voy a estar siempre atento. Yo estoy dispuesto a echar a alguien de mi empresa si veo que no trata bien a los demás. Bueno. Es fundamental. Francisco, ¿y tenés socio? ¿Estás No. solo? Estoy solo. Yo soy un antisocio. Bueno. ¿Por qué? Yo creo que yo tengo sesgos, porque a mí me toca ver la peor cara de las sociedades. Pues, bueno. La veo en las asesorías que hago. O sea, cuando yo asesoro socios, bueno, de partida me sorprende que haya tanta gente que tiene empresas a las que le va bien y no entienden sus números, no saben nada. O sea, no. A ver, ni siquiera voy a leer los números, bueno. No entienden la diferencia entre ser socio y ser trabajador, bueno. Sí, eso es. Es que las historias que escucho tienen lógica humana. Parten dos amigos, le empieza a ir bien. Hay uno que tiene más habilidades comerciales, otro que tiene más habilidades operativas. Esa es la fórmula típica. ¿Qué le pasa al que tiene más habilidades operativas? Dice, yo soy el único que hace la pega. Man. Este se dedica a ir a cóctel, man. Yo soy el que hace la pega, yo soy el que hace el trabajo. ¿Qué pasa cuando la empresa le va muy bien en venta? El gerente, el socio que vende dice, yo traigo todos los clientes. Po. Este compadre es un commodity. Po. Lo hace cualquiera. Lo hace cualquiera. Po. Eso pasa. Lo veo todos los días. Y las dos reacciones son muy humanas. Mira, te voy a contar algo que escribí. Hoy día atendí a un cliente que tenía este mismo problema en la mañana. Y yo escribí algo. Yo dije, voy a hacer un video de esto. Capaz que el mismo video salga un reel de lo que estamos haciendo acá. Yo tengo un chat aquí de grupo mío, mí mismo, eso que te hacía un chat tú mismo y te echáis a alguien. Y puse algo que dije, esto me aparece siempre y lo quiero hacer un video. Puse, los socios deben tener un criterio de justicia parecido. Mira lo que dije. Lo mínimo que tenéis que tener tú para hacer una sociedad con alguien es tratar que se complementen, ¿vale? No sirven a dos personas que les gusta hacer lo mismo y tienen las mismas capacidades, porque no se complementan, ¿ok? Yo, en mi experiencia, lo que he visto es que esos socios que se miran a la cara y dicen, hagamos algo juntos, es más bien que lo hacen justo para no sentirse solos. Solo en el camino. Que les aplaudan
la alegría y que se abracen en tristeza, ¿vale? Lo ideal es que los socios sean complementos, que uno tenga una habilidad de venta y el otro de operaciones, ¿vale? Pero eso no es lo más importante. Eso es el desde. A mi juicio, lo más importante es que tengan criterios de justicia parecidos. Eso se me ocurrió hoy día. O sea, le puse nombre. Un criterio de justicia parecido. Y es que sea alguien tan parecido a ti en los criterios de justicia que cuando haya algo que resolver, que está ahí, los dos ni siquiera sin hablar saben cuál es la forma más justa de resolverlo. Claro. Oye, mira, yo estoy trayendo mucho cliente, bueno, yo sé que antes que ocurra eso, el socio que no trae clientes diga, ¿sabéis qué? Bueno, estáis trayendo muchos clientes, yo creo que bueno, vos estáis remando mucho más que yo en esto. Bueno. Quizás podríamos hacer algo que ponga incentivos para que tú ganes más. No sé. Claro. Ni siquiera se tenga que abrir esa conversación o que la abra uno o los dos, no sé. Pero que hayan criterios de justicia, porque ¿cuáles son los problemas de todas las sociedades que yo veo? Por eso que yo soy antisocios. Es que los socios acumulan rabia y no se la... Esto es como una pareja. Es una pareja. No cuentan, no dicen nada, se quedan adentro con la mierda, se la quedan, se la guardan, weón. Se la guardan y ¿qué hacen? Arman una empresa por fuera y se empiezan a llevar clientes. Entonces cuando se enfrentan unos con otros, ¿pero por qué te llevaste cliente? Bueno, porque tú hiciste esto y no te lo... ¿Pero por qué no me lo dijiste? No, porque a ti no se te puede decir nada. Y así empiezan las peleas, esa acumulación de rabia. Por eso que los socios que se pelean y se empiezan las traiciones y se llevan clientes y se llevan trabajadores, arman una empresa por fuera y se empiezan a llevar ejecutivos de esta. Porque acumulan rabia. Y si tú tienes un socio que tiene criterios parecidos, nunca van a acumular rabia. No. Se van a hablar antes. O van a decir, obvio que no, obvio que te corresponde esto a ti, Gianfranco. Tú estás ganando, o sea, estás trayendo más negocio, tenés que ganar más que yo. Tenés que ganar más. Incluso si no ha sido dibujado así el pacto accionista, por ejemplo. Incluso si no ha sido dibujado así, se podría dar la posibilidad, en la medida que tú sientes que no estás aportando tanto como tu socio, se podría abrir eso. Y puede que tu socio sea alguien tan justo que te diga, ¿cómo se te ocurre que voy a hallar más cosas si somos socios los dos? Y mi labor es traer clientes, bueno. Y tu labor es ser operativo. ¿Cómo voy a ganar más yo si nació esto desde... perfecto, qué bueno, bueno, estamos alineados. Claro. Pero entonces los dos requisitos que yo te diría es ser complementarios en el quehacer y lo segundo es tener criterios de justicia parecidos. Bueno. Pero para todo. ¿Y cómo uno no sabe cuando tú... Eso es muy difícil, Gianfranco. ¿Cómo lo sabes si a tu socio lo conociste tomándote unos copetes en la universidad? Pues, bueno, y nos íbamos de veraneo a Brasil todos juntos. Pues, bueno. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes cuando la empresa le empieza a ir bien? Siempre le fue mal, siempre remaron. Cuando empieza a irle bien y empieza a ver que le crece la ambición a los socios y empieza a ver una cara que no conocías de alguien, es muy difícil saberlo, Gianfranco. Para la mayoría yo creo que es difícil saberlo. Eso es algo a lo que yo le pongo mucha atención. Siempre le pongo atención a eso. Y no porque tenga alguna inteligencia superior, es porque para mí es algo muy importante. Siempre con las personas que me relaciono, veo cuáles son sus criterios de justicia. Y eso lo puede ver uno desde cómo dividir la cuenta en un restaurante. Sí. Cuando se pide algo caro, no, dividamos entre todos. Y después todo. Cuando se pide poco. Oye, yo no tomé. Oye, yo no tomé, te puede decir. O te puede salir alguien que dice, Gianfranco no tomó. No. Todos tomaron whisky, Gianfranco no tomó. No, sí, no, que no pague. Y Gianfranco dirá, no, ¿cómo se le ocurre? Si lo pasé bien igual con usted, no pague. Esos son diálogos de gente con criterio de justicia. Yo siempre estoy atento a eso. Y la gente no está atenta a eso. No. Yo estoy atento a eso. Pues lo tenía en tu cabeza. Es como cuando uno se quiere comprar un auto y empieza, oye, que hay marcas de este auto. Porque uno lo pone en la mente y el tiro está mucho más atento a todas esas cosas. Entonces, oye, y algo que yo me preocupo en mi vida profesional, nosotros en algún momento ya trabajamos juntos, no vamos a decir en qué, pero un momento que yo dije, Gianfranco, yo creo que suspendamos mientras el trabajo y si se reactiva, perfecto, weón. Eso hace alguien correcto, pues, weón. Eso es lo que me gustaría a mí que hicieran, pues, weón. Sí. A la vuelta, weón. Y al final hacer las cosas justas y coherentes te prestigia, weón. A la larga, sí. La vida es una maratón, weón. No es
La vida no es un sprint, no sé cómo se llama, no es correr cortito. Sí. La vida es una maratón y tu reputación está en juego y tus criterios de justicia están en juego. Y la gente en general piensa muy corto plazo, entonces, Sí. en el general. Entonces, en general, en tomar ventaja de cosas cortoplacistas rápido ahora. ¿Cómo gano ahora? Sí. Y esas pueden ser señales de si quieres tener un socio winner. Es que se da mucho, Gianfranco. El socio gestor, o sea, el socio operativo y el socio comercial. El hambriento, el ambicioso, el que busca clientes. Este es más tímido, este es operativo, este es más financiero, este es más informático. Este es el gestor, este es el tiburón, este es el winner. Este siempre dio las luces de winner, weón. Este te dio las luces de winner cuando iban a la playa a Brasil y era el que acaparaba todo, el que iban a conquistar chiquillas y él era el primero. Claro. Ya, está bien. Te dio luces. No me digáis que no te dio. No me digáis que no te dio luces. Te las dio cuando eres joven. Yo creo que si uno empieza a ir para atrás, Sí, empieza a ver... empezáis ¿Sabes quiénes son buenas para, por lo menos en mi caso, para saber eso? Mi mujer, la María Jesús. Sí. La María Jesús tiene un olfatazo. Ojo, me dice con este. Y cuando ella me dice ojo con este, yo digo, ok, adiós, amigo. Pero los criterios de justicia son tan importantes en la vida. Po. Sí. En la vida. Y en temas de, me acuerdo cuando entrevisté a Pedro Carcuro, que yo le pregunté qué fue lo que le hizo tener esta sociedad con Sergio Livingston 40 años en la tele. ¿Sabes lo que me dijo él? Que él siempre se puso un escalón más bajo en Sergio. Mira. Porque él sabía que esto era lo mejor, como para poder durar todo lo que duraron, él siempre se puso un escalón más bajo que Sergio, y Sergio era el que lideraba. Entonces imagínate... Mira. Fue una jugada inteligente. ¿Cachai? Que de repente todos quieren ser... Y no ocurre eso, porque generalmente en un equipo de dos, alguien tiene que ser un poco el líder. Porque si no, las cosas empiezan a... Y la lógica es que si tú ayudas al otro a crecer y siempre está en un escalón más abajo, este taller con sí, él po. va a estar un escalón más abajo, pero una te pirámide arrastra. mucha más alta. Sí, po. Está muy bueno. Entonces, increíble cómo... Pero hay que tener también la humildad de decir, ¿sabéis qué? Él tiene que ser el líder. Es que es una mirada de largo plazo. Sí. Es una mirada de largo plazo, no de corto plazo. Y la gente piensa en el corto plazo. O sea, yo lo veo en los reels que subimos de mi podcast. Nosotros subimos reels a negociar y veo abajo cuando los gerentes dicen, les digo, ¿qué ves tú en un gran ejecutivo? Y te dicen cosas como el que da la milla extra. Y casi todos explican que dar la milla extra no es quedarse 2 horas más en el trabajo, es mirar, que alguien que esté mirando, que esté viendo cuál es la próxima jugada, cómo aporta. Y todos abajo ponen, yo doy la milla extra si me pagan. Po. Es el clásico, pone el clásico patrón de fondo, weón, que quiere que trabajen todo gratis. Yo digo, me da rabia. No puedo escribir, me encantaría escribir. En algún momento yo escribía, po, y mi Daniel, que es mi mano derecha, cuando éramos menos, me decía, no puedes negociar, no puede hablar. Negociar, pues, claro, negociar no puede decirle, un envidioso. Sí. O buen flojo. ¿Ah? Me da rabia, po, weón. Pero me da tranquilidad, po, weón. ¿Por qué? Porque esos abundan. Esos que están abajo, abundan. Sí. Están en todas las organizaciones, están en todas las universidades. Y mientras hayan de eso, basta con que alguien haga un poquito más y va a sobresalir. Sí. Po, weón. Mi papá tiene un junior, Juanito, que instalaron un refrigerador. Y la cosa llegó mala. Y él llegó, fue a Falabella, vio ese refrigerador, le preguntó al gallo qué es lo que le pasaba, le pasaron la pieza, se la fue a buscar y la instaló y la arregló Callao, el problema. claro. Callado. Claro. Un gallo normal, esta cosa Está mala, hay que este llamar, ya auditorio hay esperamos. que llamar, hay que esperar que lo vengan a buscar, la garantía. Entonces, ese es dar la milla extra. Ese es No, dar la milla no es quedarse 1 hora más en el trabajo mirando el refrigerador que no funciona. Eso es dar la milla extra, weón. Y eso es eso. Y la gente no da la milla extra. Porque para dar la milla extra hay que tener mirada a largo plazo. Y la gente tiene mirada de corto plazo. Corto plazo. Ahí. ¿Cómo gano ahora? ¿Y tú, Francisco, tenés mentor? ¿Cómo te No. apoyáis en tu día a día? ¿Con Es qué una buena conversáis? pregunta. Es una buena pregunta. Weón. No tengo mentor. Es una buena pregunta. Porque, cacha, que ayer la charla que di la charla en este colegio en Frutillar. Y yo decía, qué ganas de ver así la pensé cuando iba camino para allá. Decía,
voy a tratar de dar una charla que me hubiera gustado a mí que me dieran. ¿Me cachai? Como... Y mientras la daba yo decía, qué ganas que me hubieran dicho esto. ¿Me cachai? Sí. Como... Y no tuve mentor, weón. No tuve mentor. ¿Y qué hablaste en la charla que te hubiera gustado que te hubieran dicho cuando Les chico? dije cosas como... Porque era variada la edad, la edad era variada. Tenían hasta 17 años, 18 años. Les dije que si ellos dudaban de cómo eran en ese mismo momento, porque sus amigos eran distintos, porque sus amigos tenían comportamientos de grupo que no sentían que le acomodaban. Por ejemplo, a mi amigo le gustaba un tipo de música. Me acuerdo que le gustaban los Chanchos en Piedra, le gustaban los Tres, le gustaban... Los Prisioneros eran un poquito más antiguos, pero yo decía, no me gustan, weón. Pero a todos les gustaban. Y yo decía, estaré mal. Yo tenía esa duda. Y no lo hablaba con mi viejo. No sé por qué no lo hablaba con mi viejo. Mis dos papás trabajaban mucho y no los veía. Y yo resolvía mis cosas en mi cabeza. O cuando en la etapa más grande, como la adolescencia, los 17, 18, 19, los que fumaban, weón, todos fumaban y yo no fumaba. O empezaban a tomar y yo no tomaba. O iba a una discoteca y a mí me cargaba ir a la discoteca, no me gustaba la dinámica de estar en la fila, sentir la tensión de la fila, entrar a hacer nada, como a dar vueltas como un imbécil, así como un como en la mano, satélite. así como satélite. ¿Queréis bailar? No, quería bailar. Y no me gustaba. Y para ir, me tenía que tomar unos copetes para poder... Para agarrar ahí. Para agarrar vuelo, weón. Y yo decía, está mal. Yo preferiría estar en mi casa, weón. Preferiría estar viendo tele, jugando Age of Empires. Y eso pensaba en mi cabeza, como, estaré mal, weón. Yo al final hacía lo que yo quería, ¿vale? No, pero tenía esa duda, como, ¿estaré bien o no? ¿Estaré mal? Entonces yo sabía que los que están ahí tienen esa misma duda. Y lo que quería era resolverle esa duda y decirle, están bien. Si no quieren ir ahí, no vayan. Si no quieren fumar, no fumen. Sí, uno de repente se deja llevar por la sociedad o por los amigos. Ya, ¿por cómo no hay que tomar? ¿Cómo no hay que tomar? ¿Cómo no? Y yo les decía que yo veo esos comportamientos de hacer lo que el otro te dice, lo veo incluso en adultos, pues, bueno. Y gente adulta. Gente que hoy día no se atreve a decirle que no a alguien. Gente que ha avanzado en una negociación tanto y me piden la asesoría tarde. Casi todos llegan con hechos consumados cuando llegan a que yo los asesore. Bueno, ya está, ya. Como llegan con una persona que está enferma o en terminal y tengo que hacer alguna magia. Y le digo, ¿pero cómo llegaste tan lejos en esta negociación? ¿Cómo no dijiste que no, si no te conviene? No, me dices que es que ya hemos tenido tantas reuniones, weón, y no me atrevo a decirle que no, weón. Y hay una pregunta que yo le hago a mis clientes que es muy dura, muy dura. La hago a veces, weón, pero la hago. Es cuando a mis clientes los miro a la cara y les digo, ¿eres un adulto, no? Sí, me dicen. Entonces compórtate como adulto. ¿Qué te dicen? Que al loco. ¿Y qué significa comportarse como un adulto? Lo que no hacen los adolescentes. Los adolescentes se dejan llevar, no quieren quedar mal, weón. Los adultos tienen que estar dispuestos a quedar mal y a tomar decisiones. Y no los toman, pues. Entonces yo les decía ayer a los adolescentes, lo que les pasa a ustedes y muchas veces que les pasa a algunos adultos, a los que yo atiendo, aprendan a poner límites, aprendan a decir que no. Aprendan a decir que no cuando no quieren hacer algo que no quieren hacer. Y que en la juventud se da, que... Yo siempre fui un viejo chico, Gianfranco. Siempre fui un viejo chico. Nunca me... Alguna vez me he dejado llevar por el lote, bueno, en el fragor de la fiesta. Bueno. Pero yo me planteaba... en mi cabeza siempre han pasado muchas cosas. Bueno. En mi cabeza siempre pasan cosas. Y pasan cosas desde chico, bueno. Desde que mis papás trabajaban y yo estaba todo el día solo en la casa, bueno. Con mi nana. Tuve muchas nanas y me llevaba muy bien con ellas. Pero tuve muchas... ¿Y tu hermano un hijo único? Es que la que me sigue nació 5 años después. Ya. Entonces mis primeros 5 años, o 7 u 8, eran solo y no habían dibujos animados como tienen hoy día los niños. Pues. Habían muy pocos. O sea, ¿tú cuántos años tenías? 41. Yo tengo 43, tengo 2 años más que tú, pero yo creo que hay un diferencial esos 2 años, porque en mi época sola obviamente había dibujos animados pipiripao en la noche. Yo creo que ya para tu época ya había más dibujos animados. Yo tenía que esperar hasta las
6:30 de la tarde, 7 para empezar a ver el Festival de los Robots, pipiripao en el UCB Televisión. Claro. Pero todo el día yo estaba inventando cosas que hacer. Y eso hacía que yo mismo me aconsejara. No tuve mentor. No tuve mentor. ¿Y te gustaría tener o ya No. lo decidiste que ya no? No, ya decidí que no, weón. Ya decidí que no. No. Creo que más o menos creo que más o menos me conozco a mí mismo y ya más o menos sé cómo creo que tengo que vivir mi vida. Pero hay códigos que son universales, weón. La lealtad, la justicia. Trato de ser justo y leal, weón. Y pido lo mismo de vuelta. Sí. Pido lo mismo de vuelta. Te voy a poner un ejemplo burdo. Si yo te contrato a ti, te voy a inventar, si yo te contrato a ti para que maquilles en mi podcast, y van a haber 3 invitados, ¿vale? Yo te digo, van a haber 3 invitados y vas a maquillar en mi podcast. Si hay un invitado que no fue, ¿te pago ese invitado o no te lo pago? Te dije que íbamos a maquillar 3. Tú te preparaste para maquillar a 3 invitados. Y ese invitado no fue. ¿Le pago o no le pago el maquillaje a la persona que fue a maquillar? Buena Pregunta, po. Sí. Para mí la respuesta es obvia. Obvio Sí, que se lo pago, sí. weón. Porque tenía esa su tiempo. Esa persona se planificó, esperó, tenía pensado pagar 3. Bueno, la gente le pagaría 2, pues, weón. La mayoría. Pues dice, oye, no ocupó, no sé, puta, pues, el claro, lo colorete, ocupaste, pero al final claro, eso es nada claro. versus el tiempo que... Pero imagínate, le decís, obvio que te voy a pagar los 3. Obvio que te voy a pagar los 3. Y esa persona justa da la vuelta y dice, mira, hagamos algo, págame la mitad de ese 3. Porque igual no usé maquillaje. Claro. Ese sería el diálogo entre gente correcta. Y no se dan esos diálogos. No. Entonces, como yo creo ser correcto y justo, yo espero lo mismo de vuelta. Y si de vuelta no encuentro justicia, no te va a ir bien conmigo. Te va a ir muy mal. Sí, importante eso. Francisco, una pregunta. ¿Cómo uno puede negociar con alguien agresivo? Entiendo. Porque hoy en día estamos cada vez, Sí. de repente, gente mucho más agresiva, que está como, se dan revoluciones. ¿Qué recomendáis tú como para enfrentarse a alguien agresivo? Sí. Lo primero que yo diría es que uno tiene que distinguir 2 ámbitos, pueden ser más, pero son los que se me vienen a la cabeza. El primer ámbito es saber si tú estás estructuralmente más débil que el otro en la negociación. ¿Vale? Estructuralmente, si el otro tiene más alternativas que tú, analizar estructuralmente la negociación. Si es que el otro es agresivo porque la estructura le permite ser agresivo o porque naturalmente es agresivo. Yo he estado en negociaciones donde mi cliente tiene mucho poder y se enfrenta a un agresivo. Y mi cliente no logra identificar todo el poder que tiene sobre el agresivo. Entonces llegan a mí, me piden una asesoría, me explican el caso y yo digo, está perfecto, pues, vamos, ya sé lo que hay que hacer. No, pero es que es muy agresivo el otro. Sí, pero tú tienes todo el poder en la negociación. ¿Cómo yo tengo todo el poder si es muy agresivo? ¿No has visto cómo grita, cómo plantea las cosas? Pero eso es otra cosa. Entonces, una cosa es el análisis estructural de la negociación para saber si realmente el otro tiene poder. ¿Me explico? Sí, perfecto. Y otra cosa es si su personalidad es la que tiene poder. Entonces, si alguien está viendo este podcast o escuchando este podcast y está en una situación de negociación donde siente que está en debilidad porque el otro es agresivo, analice si realmente está en una posición de debilidad porque el otro es agresivo o porque estructuralmente está en una posición de debilidad. Yo te diría que yo he encontrado novedades increíbles donde te das cuenta que mi cliente o tu lado tiene mucho más poder que el otro, estructuralmente. Entonces, lo primero es saber si estructuralmente tienes poder o no, o si es solamente el carácter de tu cliente, de tu contraparte, ¿ya? Pensemos que es el carácter solamente de tu contraparte. La gente que es agresiva tiene un problema de ego, ¿vale? Y ahí habrá gente que dice que tiene mucho ego, poco ego. Es gente a la que le han hecho poco cariño. Mira, tú tienes un podcast, querido Gianfranco. Yo tengo un podcast y entrevistamos gente bacán. Generalmente esa gente bacán es muy tranquila, weón, y es muy sencilla. No es agresiva, ¿vale? Nosotros conversamos mucho con el equipo, el podcast y todo, que vienen number one de la industria y son lo más normales que hay, weón.
son cordiales, saludan a todo el mundo. Entonces, cuando mis contrapartes me cuentan que están cuando mis clientes me cuentan que hay una contraparte, weón, agresiva y con mucho ego, yo los miro y digo, ¿de dónde, weón? ¿De dónde tanto ego, weón? ¿De dónde la vio? ¿Y por qué es? Porque gente a la que le hicieron poco cariño. Gente que abrazaron poco, weón. Entonces, ¿cómo se negocia con alguien al que abrazaron poco? Haciéndole algo de cariño, weón. Algo de cariño. No en las concesiones, no en lo estructural, sino que hacerle algo de cariño, weón. Y una forma de hacerle cariño a alguien con mucho talento es diciéndole el mejor cumplido que uno le puede decir a alguien. ¿Cuál es? Tienes razón. Qué inteligente. Ya, qué inteligente. Y una forma de decirle a alguien que es inteligente sin decirle que es inteligente es pidiéndole una opinión de algo. Oye, Gianfranco, tú que sabes mucho el mundo metalúrgico, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Esto así o la mayoría de la gente cree que esto es así? Yo no tengo tan claro qué opináis, weón. A ver, weón, habría que ver, weón. Claro, Listo. Ahí le tocáis un poquito el ego y le hacís cariño y te transforma en alguien menos peligroso para esa persona. ¿Me explico? Sí. Y si tú me dices, puta, no funciona, weón. Tenés que tratar de ser agresivo. Con el agresivo hay que ser agresivo. Primero por la buena y después por la mala. A mí me tocaba dar entrevistas a Univision, a Estados Unidos, para explicar el perfil negociador de Trump, que es un muy buen ejemplo de alguien agresivo. Y casi todas las entrevistas, las cuñas que doy, están relacionadas con que con el agresivo hay que ser agresivo. Lamentablemente. Yo me dirá, pero yo de repente tengo videos que dicen ¿cómo negociar con un tramposo? ¿Vale? Y abajo, entre los videos la gente pone nunca negociaría con un tramposo. Hay veces que no puedes elegir con quién negocias. Po, Sí, pues, vamos. no podís. Tu arrendatario se transforma en tramposo. Tu socio se transforma en tramposo. Tu jefe se transforma en tramposo. El que te está comprando la empresa, que era muy buena onda, se transforma en tramposo. No podés elegir. Y es la realidad nomás. Po. Te tenés que comer a un tramposo, te tenés que comer a un agresivo, porque la vida es así. Sí. Uno no puede elegir siempre con quién negocia. No. Yo con gente agresiva no hablo. Bueno, tenéis que hablar con el agresivo. Entonces, ¿cuál es el consejo en resumen? Hacer cariño. Y si no funciona, bueno, ser agresivo. Ser agresivo también. Porque el agresivo sabe que llevándote a su agresividad, tú te vayas a achicar. Esto es teoría de juego. En teoría de juego esto es el gran dilema de la negociación, si es competir o colaborar. Entonces, lo que yo siempre digo es que en una negociación se colabora con los que colaboran. ¿Y qué se hace con los que compiten? Se compite, pero no se colabora. Yo voy a sacar un libro, Gianfranco, buenísimo. en agosto, con la editorial Planeta. El libro yo le quería poner Colaborar no paga. Porque todos los libros que están escritos sobre la base del método de negociación de Harvard, que es la colaboración. Yo a este libro le quería poner Colaborar no paga. ¿Y qué pasó? Le vamos a poner no negociable. Que claro. No negociable. No es negociable saber negociar. Tienes que saber negociar. Claro. Es mucho más comercial y no está mal. Hay un libro de Harvard que se llama Obtener el sí. Es obtener el sí del otro. Pensamos para llamar este libro Obtener el no. ¿Cómo el obtener el no? ¿Del otro? No, el tuyo. Porque lo que yo veo es que la gente no sabe decir que no en las negociaciones. No sabe poner límite. Sí, cuesta decir no. Cuesta decirle que no. Y en todo de repente te llenáis de eventos y no sabéis de no decir que no. Y aparte que uno siempre tiene el no. Cuando va a preguntar algo, el no ya está. Sí. A mí me pasa que me invitan a hartas cosas, yo estoy con tanta cosa. Lo que siempre cuido, y se lo digo a mi equipo, es que aquellos que son gente que me conoce cuando partí, siempre trato de decirles que sí. ¿Me explico? Hay clientes míos que me dicen, Francisco, puta, podéis venir a dar una charla, bueno, por las charlas cobramos ahora y mucho. Ya, a ese cliente antiguo no me puedo olvidar de él, bueno, y lo sigo tratando como antiguo, ¿me explico? Sí. Pero con las cosas nuevas, cuando me invitan a podcast, hay veces que no puedo, bueno, no me da nomás, bueno, no me da el tiempo. Sí. Y mi tiempo lo divido en el trabajo y en mi familia. No hay milímetro para nada más. No hay milímetro para nada más.
El libro sale en agosto, se va a llamar No Negociable y viene buenísimo. Así que, bueno, cuando Mira, lo vamos a lancemos, de estar repente esperando, sí, lo leemos aquí mismo, eso, me invitáis y vamos. y vamos viendo los capítulos. No sé por qué llegué a hablarte del libro, algún ejemplo te dar, pero se me olvidó. Oye, se nos pasó el tiempo Se pasa volando, sí. Así que muchas gracias, Francisco. Y la última pregunta. Sí. ¿Quién para ti es como tu referente de negociador? ¿Quién tú decías, este sabe negociar? Que conozcamos, no me digáis, Pepito, porque no, nos vamos a quedar ahí parados igual. Yo sé. No tengo, weón. ¿No? No, y te podría decir que en el mundo de la política podríamos encontrar. Pero no voy a nombrar a ni un político en este podcast. Sí. Bueno, muchas gracias, Francisco, por tu tiempo, por enseñarnos todo el tema de negociar y por todo lo que estás haciendo y mucha suerte con tu libro. Oye, muchas y gracias cuéntanos a ti. de tu podcast, dónde escucharlo. El podcast se meten a YouTube o se meten a Spotify y ponen No Negociable. Y les va a salir ahí, tenemos varios capítulos. Grabamos en México, hace poco fuimos, hace 3 semanas atrás grabamos 5 capítulos en México y ya van a salir porque estamos abriendo a negociar en México. Ahí estamos con lo que te decía, de no quedarse tranquilo en ningún lugar. Sí. O sea, me podría quedar tranquilo en Chile. No me ha ido bien con negociar. Pero no me gusta estar donde está todo tranquilo. Sí. Así que escúchenlo ahí. Y gracias por invitarme, Gianfranco. Estoy muy contento de lo que estás haciendo. Estoy muy orgulloso y qué bueno volvernos a ver. Sí, muchas gracias, Francisco. Y muchas gracias a todos los que nos escuchan, nos ven. Recuerden seguirnos en Spotify y en YouTube para estar al tanto de nuestros próximos capítulos. Un abrazo grande y hasta la próxima.